vamos a hacer una entrevista a Florencia Viola, quien estuvo a cargo de la Dirección de Articulación Territorial para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación. Y bueno, ella es también referenta del Frente de Mujeres y de Géneros y Diversidades de Nuevo Encuentro, así que vamos a estar conversando sobre este tema también con ella. Bien, comunicación con Florencia Viola. ¿Nos estás escuchando, Florencia? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, sí, acá las escucho. Bueno, Flor, ya hacía tiempo que teníamos ganas de entrevistarte. Gracias por estar ahí. Y bueno, ahí un poco escuchabas la introducción que hacía Mary, que es una compañera del Frente de Mujeres y Diversidades Nacional y Popular. Y bueno, queremos, vos estuviste acompañando muy de cerca todo este proceso de vaciamiento de la política de género de parte del gobierno de Javier Milei. Si tuvieras que hacer así una especie de síntesis de lo que viviste, de lo que estamos viviendo, ¿qué nos podrías contar? Bueno, nada, en principio agradecerles ahí por seguir visibilizando estos temas que también por la avanzada narrativa de este gobierno y también el desmantelamiento de los espacios de comunicación pública hace que también entre tanta crueldad y avasallamiento de tantas áreas que invisibilizado, ¿no? Entonces, bueno, en principio agradecerles. Un poco como decían al principio, digamos, la batida contra las políticas de género y diversidad es feroz. Es importante recordar que desde el retorno de la democracia en estos 40 años y en todos los gobiernos, incluso de distintos signos políticos, siempre hubieron áreas de género, diversidad, que trabajaron en políticas para promover la igualdad entre los géneros. Y es la primera vez desde el retorno a la democracia que nos encontramos frente a un proyecto político que considera que no debe tener áreas especializadas en trabajar en la promoción de los derechos de las mujeres y diversidades y puntualmente en trabajar en la igualdad. Que bueno, desconoce la brecha de género, desconoce los femicidios, la violencia por motivos de género, tiene una promoción constante de discursos de odio, que ya hoy se han hecho políticas de Estado y que lo vemos con mucha preocupación, que lo veíamos antes que asuma, pero que ahora aún más. Y bueno, un poco como decían también, eso impactó directamente en desarmar lo que decía que se construyó no solamente en la última gestión de 4 años, sino en los 40 años de democracia, porque son programas que incluso en algunos casos vienen de hace 10 años, entre ellos la línea 144, pero también hay otros programas que vienen de gestiones anteriores, como el de escuelas populares. Hay una serie de entramados que se fueron tejiendo a lo largo de estos años y que estamos, como decía, ante una situación que no habíamos vivido antes, que tiene que ver con esto, con el desarme absoluto y el despido de trabajadoras y trabajadores que están especializados, que se vienen formando hace muchos años, que eso es doblemente preocupante porque sin trabajadores no hay políticas públicas, no hay Estado y es un poco, digamos, el modelo que están, digamos, implementando. Sí, terrible, Flor. Bueno, ¿cómo estás? Es terrible el panorama en relación a la línea 144, como vos bien decías, hace una línea que fue creada hace una década, sí, y que hasta el día de la fecha se informó que han quedado por lo menos incluso solo 2 operadoras atendiendo las situaciones de guardia, ¿sí? ¿Esto es así? ¿Nos lo confirmás? ¿Vos lo podés confirmar? Mira, el número exacto yo no lo tengo ahí. Las compañeras que vienen desde ATE acompañando las situaciones desde lo sindical lo deben tener seguramente más en lo finito. Es cierto que las guardias por turno, porque la línea 144 funciona los 365 días del año, a las 24 horas, y tiene 3 turnos, turno mañana, turno tarde y turno noche. Por guardia han reducido, y entiendo que sí, en algunas guardias han quedado hasta 2 operadoras atendiendo llamados de todo el país, que eso es súper preocupante, porque bueno, hay áreas, hay territorios que no tienen áreas de género en sus localidades o municipios, y la línea era ese lugar donde también podían llamar para poder
primero ser escuchadas, asesoradas en relación a los recursos, y para mí algo fundamental que, aparte de la escucha que tiene la línea, es que es la construcción de un recursero nacional, federal y actualizado, que permite saber qué áreas, qué lugares, qué juzgados, qué comisarías existen en cada uno de los territorios, para que entonces cuando una persona se ponga en contacto pueda ser asesorada, y también esas articulaciones que la línea muchas veces hacía con esos dispositivos, con esos lugares, con esas oficinas, para que las personas puedan ser recibidas. Digo, además de la escucha, que es fundamental, hay muchas historias atrás de cada uno de esos llamados, de personas que quizás es la primera vez que pueden contar un abuso sexual, que pueden contar una situación de violencia que están viviendo, pero bueno, también hay profesionales, porque hay psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, que frente a cada una de las situaciones las pueden asesorar y acompañar en ese proceso que implica, bueno, ser recibidas, atendidas en sus territorios más cercanos para abordar esas situaciones. Con lo cual también ahí la línea tiene un rol muy importante, que es la articulación de esa información, ¿no? Que la información es importante también para las personas que requieren ahí como cierta atención. Totalmente, porque acá en nuestra ciudad, por lo menos en Chascomús, que sí, por suerte no, digamos, gracias a la militancia, ¿no?, de los feminismos y de la lucha que ha ido marcando agenda y que ha ido visibilizando justamente esta necesidad de atender una problemática que bueno, que hoy en la actualidad se está llevando la vida, por lo menos en el primer semestre se contabilizaron, según el observatorio Maricel Sembrano de la Casa del Encuentro, ya en este primer semestre 136 femicidios vinculados también de niñas, mujeres, un travesticidio y 11 femicidios vinculados también de varones y niños, ¿sí? Toda la problemática que conlleva la complejidad, y también tener en cuenta la situación de desamparo que está generando el Estado Nacional también, porque uno de los focos es hoy el ministerio también, el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pero también es la política social y la política de salud para nuestra población, y eso atraviesa a los sectores más vulnerables, ¿sí? Impacta fuertemente, y la articulación entre las áreas de la línea 144 con las áreas de género, como vos bien decías, es fundamental, porque va tejiendo redes, ¿no? Va formando y construyendo, fortaleciendo esas redes que quedan y que se están poniendo también al hombro mujeres trabajadoras del Estado Nacional también para no correrse esa responsabilidad. Respecto al programa que vos tenías a cargo, que tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no?, en el territorio, un poco, si querés, traenos qué desarrollo estaban haciendo, qué políticas estaban generando, y bueno, y cómo considerás que va a ser el impacto que tiene este vaciamiento de estos programas. Bueno, ahí me parece importante, porque si bien la línea 144 cumple más de una década, 11 años de funcionamiento, y demuestra también cómo a través de distintos gobiernos se pueden sostener políticas públicas que vayan mostrando también ahí impactos en la atención de la población. El Ministerio creó un montón de líneas de trabajo a nivel federal. Una de ellas tiene que ver con el programa Acercar Derechos, que es era un programa que trabajaba con equipos interdisciplinarios en todo el país, en todas las provincias, en articulación con los gobiernos provinciales y municipales. Nosotras, cuando asumimos en el ministerio, solamente el 20% de las áreas, solamente el 20% de los municipios en el país, que son 2.500, tenía áreas de género. Nosotras, dejando la gestión, llegamos a casi un poco más del 50%, y eso es importante porque implica lo que decía antes, que una persona en un territorio tenga un dispositivo, tenga un lugar, tenga una oficina en donde haya personas formadas en la atención de las violencias por motivos de género. Y en ese sentido, el programa Acercar Derechos, que creó equipos interdisciplinarios, como decía, en todo el país. Nosotras, cuando dejamos la gestión, habíamos creado 62 equipos interdisciplinarios, trabajaban en esa articulación con provincias y municipios, y atendían también a personas en situación de violencia de género en todo el país. Los equipos no solamente estaban en las capitales de las provincias, sino en otros territorios, ubicados estratégicamente también en función de las estadísticas
que a nosotras nos arrojaban las distintas realidades de cada provincia, de cada territorio, y eso permitía continuar de manera presencial para nosotras un tejido entre los municipios, entre las provincias, alojando también a personas con situaciones bien complejas que se acercaban, y ahí nosotros podíamos entonces abordar la situación, pensar desde una mirada integral cuál era la estrategia a poder desarrollar para acompañar ese caso, y que implicaba lo que era para nosotras, entre otras cosas, el acceso a la justicia cuando la persona quería denunciar. En ese sentido, digo, pensar en el acceso a derechos, que el programa se llamaba Acercar Derechos, tenía que ver con esto, bueno, con pensar las distintas vulneraciones que una persona atraviesa cuando está en una situación de violencia, vulneraciones económicas, sociales, habitacionales, culturales, y que reparar esa situación implicaba esa mirada integral, implicaba también un acompañamiento cuando la persona quería denunciar y avanzar en un proceso judicial, y también trabajar en el acompañamiento de reponer un proyecto de vida. Y para nosotras en ese momento de trabajar en ese proyecto de vida fue fundamental otra política pública que creamos, que fue el programa Acompañar, de ayuda económica a personas en situación de violencia, que nos permitía entonces articular distintos programas del ministerio para entonces trabajar, digamos, en ese abordaje de esa situación. Con lo cual, digo, el desmantelamiento que tiene hoy el ministerio avanzó sobre el 144, avanzó directamente sobre el programa Acompañar. Hace meses que no existen altas, estamos hablando de situaciones de riesgo alto. Cuando hablamos de personas que ingresaron a ese programa, estamos hablando de personas que tienen denuncias o no tienen denuncias, pero hay antecedentes comprobables de situación de violencia de género, con agresores con portación de armas, reincidencia, hostigamiento, digo, una serie de cuestiones, en la mayoría de las situaciones con niñeces a cargo, que permitían entonces articular distintos programas para atender esas situaciones. Entonces ese desmantelamiento que avanzó en la línea, que avanzó en un programa Acompañar Hoy, que también fueron despedidas sus trabajadoras, que no existen altas a lo largo y ancho del país, también avanzó en el vaciamiento de los equipos profesionales en territorio. Quedaron muy poquitos equipos en el país y la mayoría de los 62 equipos han sido despedidos, quedan menos de 20, 15 equipos en todo el país. Tiene un impacto directo, digo, hoy hay un montón de personas en el país que esas puertas que pueden ir a tocar para recibir una escucha, una atención, una ayuda, están cerradas directamente, digo, hay un montón de puertas del Estado que implicaban para un montón de personas la salida de situaciones horribles, la posibilidad de pensar otros proyectos de vida que están cerradas. Y eso, a quienes trabajamos en el campo de lo social, que trabajamos en el campo nacional popular, nos duele profundamente, y estamos en un gobierno que hizo de la crueldad una política de Estado. Totalmente. Absolutamente. La verdad que tanto esfuerzo de lo que ha significado levantar el ministerio, generar los programas, desarrollar conocimiento, construir equipos, la verdad que ha sido un trabajo fenomenal y que de pronto de un plumazo se pretenda eliminar, con un impacto muy claro a las personas que sufren violencias particularmente o que están en situaciones de vulnerabilidad, justamente por su condición de género. Tristísima la información, Flor, súper claro lo que nos traes, nos da mucha tristeza que estemos atravesando esto, pero bueno, también siempre con la esperanza de que la resistencia va a permitir que esto en algún momento se vuelva para atrás, probablemente no eliminar toda esta serie de injusticias, pero bueno, tratar de revertir esta situación. Nos encantaría poder seguir charlando con vos. Estamos con los tiempos que nos corren porque a las 12 cerramos el programa y nos quedan unas cuantas cositas. Te agradecemos muchísimo la comunicación, valoramos un montón todo lo que nos traes y bueno, vamos a seguir charlando hacia adelante sin ninguna duda porque esto no se termina acá. No.
Muchas gracias y bueno, estamos en contacto y a disposición para lo que quieran. Gracias, Flor, un placer. Hasta luego. Gracias. Mary, ¿cerrás con algo? Bueno, sí, anunciar que justamente ante este atropello que viene ejerciendo el gobierno nacional, decir que se realizó una acción judicial colectiva contra el gobierno, en particular contra el Ministerio de Justicia, para que justamente informe cómo van a cumplir con las obligaciones legales que tiene el Estado para prevenir la violencia contra las mujeres. Sí, porque obviamente esto tiene que dar respuestas igualmente, a pesar de que intentan todo el tiempo, discursivamente sobre todo, de la mano de los medios hegemónicos, correr la mirada para su conveniencia, ¿no? Porque justamente todas estas consecuencias nefastas que justamente Flor decía en función del desmantelamiento de las políticas que impactan fuertemente, no lo vemos en la agenda de los medios, solamente, lo que genera justamente de esas ideas más rimbombantes, como dice Ana, la palabra rimbombante, para correr la mirada justamente de lo importante. Sí, la presentación judicial es una acción, quería mencionar algunas de las organizaciones que hicieron la presentación judicial, son el equipo latinoamericano de justicia y género, Ni Una Menos, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, Mujeres por Mujeres y la Fundación para el Estudio de la Investigación de la Mujer, que plantean que se exige al Poder Ejecutivo Nacional dar certezas sobre cómo van a tratar las políticas de prevención y erradicación para las violencias de género, porque tiene que dar respuesta al Estado Nacional y justamente son las organizaciones y es la comunidad la que demandamos, sí, ante estas situaciones. Así que gracias por el espacio acá en la columna de las pibas. Y esto ha sido en la mañana de Volver, la agenda de géneros. Vamos con música y nos acomodamos y seguimos con un poco de la agenda local sobre las actividades de invierno que tenemos. Está transmitiendo FM Volver 95.3.